Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bienvenido una vez más a tu serie Héroes de la Fe, tu serie de lecciones bíblicas. Recordemos un poquito por qué nuestros héroes se llaman así, héroes de la fe. Bueno, pues porque ellos son personajes que encontramos en la Biblia y que por tener fe vivieron hechos asombrosos. Ellos no tenían una capa o un supertraje o un escudo. Su superpoder era precisamente la fe. Y hoy te quiero presentar a mi amiga Taffy. Mi amiga Taffy tiene un sobrino que es un chico adolescente y que tenía una duda y vino con tía Taffy a consultarla. Le dijo: fíjate, tía Taffy, que mis papás no me dan permiso de ir a mí solito al rancho de mis primos. Y yo quiero ir porque habrá una gran fogata y cantaremos alabanzas a la luz de la fogata y se predicará la palabra de Dios. A veces creo que me puedo ir solo, sin permiso. Porque también leí en las redes sociales un mensaje, una imagen que decía que yo ya podía hacer lo que a mí me pareciera bien, que ya podía decidir. Y no sé en realidad qué es lo que le pueda agradar a Dios. ¿Tú qué harías, tía Taffy? ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Qué consejo le dará tía Taffy a su sobrino? La vamos a dejar pensando un momentito mientras seguimos con nuestra lección. Nuestra lección se llama Agrada a Dios. Y antes de iniciarla vamos a orar. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por este día que tú has hecho para que nosotros lo podamos vivir muy felices y con mucha alegría. Gracias también, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tu parte y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cómo podemos agradarte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues ahora tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Alguna vez tú has agradado a tus padres, o a tu maestra, o a tu maestro, o tal vez a tu entrenador de deporte, a tu entrenador de natación, o de fútbol, o no sé qué deporte hagas, o a tus abuelos, ¿alguna vez los has agradado? Yo creo que a tus abuelos los agradas muy, muy seguido. Recuérdalo. ¿Y cómo sabes tú que les agradas? Bueno, porque ellos te lo hacen saber cuando te dicen: oye, qué bien lo hiciste, te felicito, lo has hecho muy bien, qué bonito te salió tu trabajo. O que te dicen: ¿cómo te has portado bien todos estos días? ¿Verdad que sí te ha sucedido? Bueno, pues hoy te quiero presentar a Enoc. Enoc fue un hombre que agradó a Dios. El relato de Enoc lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 5, del 21 al 24. La Biblia nos dice que Enoc tuvo un hijo a la edad de 65 años, al cual llamó Matusalén, y que después de que nació Matusalén, Enoc caminó con Dios durante 300 años. Lo que quiere decir que Enoc vivió, ¿cuántos años vivió? A ver, cuenta, ponte a sumar. ¿Cuántos años vivió Enoc? 65 tuvo a su hijo Matusalén, más 300 que caminó con Dios. Entonces Enoc vivió 365 años. Sí, muy bien, 365 años. Fíjate, igual que los días que tiene un año. Un año tiene 365 días, pero en el caso de Enoc son 365 años. Fíjate qué raro, qué asombroso. 365 veces 365 días, ¿verdad?
Entonces, Enoc, todo este tiempo que caminó con Dios, que fueron 300 años, tuvo otros hijos y otras hijas. Pero la Biblia nos señala el nacimiento de Matusalén porque fue una fecha muy importante para Enoc, porque dice la Biblia que cuando nació Matusalén, después de que nació, Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Te imaginas cómo se sentía Enoc por caminar con Dios tanto tiempo? Yo pienso que Enoc se sentía muy contento. Pienso que Enoc se sentía como tú. Sí, como tú. Como tú cuando caminas con tus padres o con tus amigos, con tus primos, con familiares a los que quieres y que también te quieren a ti, o que te llevas bien con ellos. Imagínate Enoc caminando 300 años, quiere decir que se llevaba muy bien con Dios y Dios con él. Bueno, pues vemos aquí esta imagen donde van una pequeña caminando con sus papás, pero si sus papás se detienen, ella debe detenerse. Si sus papás dan vuelta a la derecha, pues ella también tendrá que dar esa vuelta. Tal vez tengan que subir o bajar escalones, pero tratan de hacerlo juntos y en armonía, platicando de cosas que a ellos les gustan, de cosas que les pasaron en el día. Y entonces esta caminata se convierte en algo muy agradable. Bueno, pues así fue la vida de Enoc, muy agradable, siempre caminando con Dios. Dice la Biblia dice, después que nació Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años. Y bueno, ya comparamos, ¿verdad?, cómo se pudo haber sentido Enoc caminando con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Bueno, pues caminar con Dios significa obedecer a Dios, lo que quiere decir que Enoc obedeció a Dios durante 300 años. En la época que vivió Enoc no había un libro llamado Biblia. En esa época no tenían la Biblia para leerla y para saber qué es lo que Dios pedía de ellos, como ahora nosotros la podemos leer y sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros, cómo quiere que actuemos. Bueno, pues Enoc aprendió a conocer a Dios porque sus padres le habían contado y a su vez a sus padres se lo contaron sus padres y así sucesivamente. Entonces Enoc por eso conocía a Dios y la importancia de que él duró muchos años caminando con Dios, obedeciéndole. No se cansó de caminar con él y no se aburrió de obedecerle. En Génesis 5:24 dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Aquí va algo asombroso de lo que decíamos al principio. Desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo que se lo llevó? Sí, se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Bueno, en Hebreos 11, ya en el Nuevo Testamento, encontramos la explicación de este acontecimiento. Lo voy a leer directamente de la Biblia y dice así. Es en Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que Enoc fue tomado de la tierra y fue llevado al cielo. Enoc no vio muerte. El Señor, Dios, que tanto le amaba a Enoc, no lo hizo pasar por la muerte, sino que se lo llevó directamente. Y ese fue el premio, el galardón que tuvo Enoc.
Mira lo que dice en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, el hecho de que Dios no permitió que Enoc pasara por la muerte fue un gran premio, porque él no sufrió, porque su familia no sufrió, simplemente el Señor lo traspuso. Y también dice aquí que antes que Dios se lo llevara, que lo traspusiera, Enoc entendió que con su vida, con la vida que había llevado, obedeciendo a Dios, lo había agradado. Y ese era su premio, irse con él. Entonces, porque dice aquí, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y también dice que no fue hallado, lo que a mí me da a entender que su familia lo buscó cuando no regresó a casa. Ay, ¿dónde está? ¿Por qué no llega? Y lo buscaron y nunca lo encontraron. ¿Por qué? Porque no ya estaba en la morada celestial con Dios. Bueno, entonces, y esto sucedió porque Enoc tenía, ¿te acuerdas que tenía? ¿Cuál era su superpoder? Tenía fe. Bueno, tú, niño, niña, que me escuchas, también puedes caminar con Dios. ¿Cómo? Creyendo en Él y teniendo fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios porque creyó en Él y tuvo fe. Y eso es algo que tú y yo también podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues creyendo en Él, teniendo fe en Él, leyendo nuestra Biblia, y no solamente leyéndola, sino llevándola siempre contigo y actuándola. ¿Qué quiero decir con que actúes la Biblia? Bueno, que no solamente la leas, sino que también la actúes, que hagas lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si dice la Biblia que dice que debemos obedecer a nuestros padres, bueno, debes obedecer. Ya lo leíste, lo has oído muchas veces, pero también te falta hacerlo. Lo debes hacer todos los días. Otra forma de caminar con Dios es cuando tú te acercas a Él por medio de la oración. Tú puedes platicar con Dios todos los días, agradecerle lo que te da, sus bendiciones, agradeciendo sus cuidados que tiene de nosotros diariamente y que tiene con nosotros cuando nos enfermamos, o cuando te caes, o cuando a cada momento de tu vida el Señor te está cuidando, y eso es algo que debemos siempre agradecer. Pero también puedes contarle tus problemas. ¿Cuáles problemas? Bueno, a veces los niños se preocupan por algo. También se lo puedes contar a Dios. Como es el caso de del sobrino de Taffy, que no haya qué hacer. Tú sí sabes qué hacer porque se lo puedes contar y pedir a Dios. También hablarlo con tus padres, y tus padres seguramente te ayudarán a orar y te leerán algún versículo de la Biblia que te ayude a tranquilizarte o a entender lo que te está sucediendo. Bueno, recuerdan que dejamos a Taffy pensando qué le contestaría a su sobrino. Pues ella ya tiene la respuesta. Fíjate lo que le dijo. Mira, sobrino, en la Biblia dice que debes honrar y obedecer a tus padres. La mejor manera de saber lo que quieres, lo que debes hacer, no es preguntármelo a mí, sino
consultarlo con la Biblia, leer la Biblia y ahí sabrás lo que Dios quiere que tú hagas. No olvidemos este consejo que la tía Taffy le está dando a su sobrino de que debe ir a la Biblia para saber lo que tiene que hacer. Tampoco olvides que Enoc caminó con Dios y que caminar con Dios es obedecerlo. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros leemos la Biblia y no solo la leemos, sino que creemos lo que dice, es como si camináramos con Dios, así como lo hizo Enoc. Quiero agradar a Dios, entonces creo en la Biblia como un libro que no tiene errores, como un libro que me dice la verdad y lo uso como un instructivo para mi vida diaria, para que todos los días yo me acuerde lo que dice la palabra de Dios, para obedecerla y para agradar a Dios. Fíjate que también cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra y predicaba y sus discípulos siempre lo seguían, una vez uno de ellos le preguntó: Señor, ¿y qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Cómo vamos a saber que estamos agradando a Dios? Entonces respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá y mi Padre le amará. Esto lo encontramos en Juan 14:23. Los invito a que lo repitamos todos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá y mi Padre le amará. Juan 14:23. Este es el versículo que tú tienes de tarea de esta lección. Lo vas a memorizar en casa para que no olvides nunca lo que tú debes hacer para agradar a Dios. Obedecer su palabra y Él te va a amar. Y también añade en el versículo que hará una morada contigo en el cielo. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta lección de Enoc y les quiero invitar a entonar un canto. Aparece después de este video. Te voy a dejar el link para que lo escuches junto con tus padres, tus hermanos. Y en este canto habla de la vida de Enoc. La letra está adecuada para que los niños la puedan entender y la puedan aprender y la puedan guardar en su mente, pero también en su corazón, esta historia de Enoc, recordando siempre esta frase: Enoc caminó con Dios. No se pierdan el siguiente video. Recordamos que es una serie de varias lecciones para que tú vayas aprendiendo cada día más de la palabra de Dios y vayas atesorando su palabra, con lo que quiero decir que la vayas guardando y también la vayas practicando. Otra cosa a la que te quiero invitar es a hacer un juego. Este juego te lo voy a poner en otro video, porque en este juego Alejandro nos va a dar la explicación del juego para que nadie se equivoque y todos puedan cumplir con el objetivo del juego. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Cada mañana al despertar, Dios levantaba a su amigo Enoc. Iban corriendo por la ciudad a reír, a jugar y a predicar. Y cada día al atardecer, siempre Enoc le decía a Dios: vamos, Señor, hay que regresar, pues es hora ya de descansar. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Yo quiero ser amigo de Jesús como Enoc.
¿Recuerdas que te dije que te iba a dejar un juego? Bueno, este juego se llama Pentateuco. Vamos a tratar de aprender los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero tienes que hacer un diferente ejercicio cada que llegas a un número. Por ejemplo, cuando llegas a Génesis, levantas las manos. Cuando llegas a Éxodo, haces sentadillas y así sucesivamente. Pero lo vamos a ver con Alejandro para que lo explique y te aprendas muy bien cómo lo vas a hacer. El juego se repite 2 o 3 veces hasta que te hayas aprendido los libros del Pentateuco. Bueno, ya como escucharon a la maestra, ahora vamos a hacer una serie de juegos de seguida con pasos de ejercicio. Por ejemplo, aquí estamos en el tablero de Génesis. En el tablero de Génesis, ahí tienes un monito levantando las manos y tenemos que hacer las manos según el versículo, según las frases. Por ejemplo, ya decimos, empezamos Génesis y así es el primer ejercicio. El segundo sería Éxodo y así es, en vez de hacer las manos es sentadilla. Éxodo. Y aquí en el 3 sería Levítico. Aquí en Levítico es hacer la lagartija. Y en este caso sería así. Levítico. Así sería el tercer ejercicio. El cuarto sería números. En números hay que dar salto seguido de la palabra números. Entonces sería números. Así sería el cuarto ejercicio. Y el último, que es Deuteronomio, que es saltando en un solo pie, obviamente repitiendo la frase de Deuteronomio, pero así como, pues nada más repitiéndola, sería Deuteronomio. Y así serían los principales 5 ejercicios de esta actividad y de esta lección, los cuales así consisten. Y se los bendiga. Ojalá que se los puedan aprender, diviértanse y aprendan.